En este vídeo vamos a ver cómo son las derivadas de funciones de varias variables. En primer lugar vamos a ver la analogía con las funciones de una variable. En este caso definíamos la derivada de la función en un punto como el cociente de la variación de la función al pasar de un punto a más h partido justamente esa distancia h. Todo esto llevado al límite cuando esa distancia h tiende a 0, es decir, la tasa de variación de la función en el punto a. Ya sabemos que geométricamente corresponde a la pendiente de la recta tangente que podemos dibujar en la gráfica en el punto de abscisa x igual a a. Por ejemplo, en este gráfico el papel de a lo haría el 1. Bueno, pues en este punto de aquí esta recta sería la recta tangente y la derivada f' de a es igual a la pendiente de esta recta. ¿Esto qué significa? Pues que si el punto a es este, es 1, veis esta recta es creciente, con lo cual el signo de la derivada, el signo de su pendiente es positiva. Si consideramos que el punto a, por ejemplo, estuviera aquí, al dibujar aquí la recta tangente, la pendiente sería negativa, con lo cual el signo de la derivada en este punto sería negativo. Esta es la información que nos da la derivada de la función en un punto. ¿Por qué sucede de esta forma? Mirad, si el punto a, volviendo al primero, fuera este, ¿vale? Aquí en el numerador, lo que hace es ver lo que sucede en el punto a y en otro punto que está a una distancia h de él. ¿De acuerdo? Y calcula lo que vale la imagen de este segundo punto y lo que vale la imagen del punto a. Esto lo divide entre justamente esta distancia, que esto siempre será positivo, siempre nos vamos a desplazar hacia la derecha, de forma que el signo de la derivada lo va a dar la diferencia entre la función en el punto a más h y la función en el punto a. Si el punto a más h tiene una imagen superior a la del punto a, como sucede aquí, por ejemplo, entonces este cociente será positivo y la derivada será positiva. Es decir, la función está creciendo. Si tomamos un punto a aquí, por ejemplo esto fuera la distancia h, que sería a más h, ¿qué ha pasado ahora con las imágenes? Pues la imagen de a más h es inferior a la imagen de a. De forma que este cociente anterior estaríamos dividiendo una cantidad negativa entre una cantidad positiva y la derivada tendría signo negativo, que sería como la pendiente de la recta tangente en este punto. Este sería el significado del signo de la derivada de una función en un punto. ¿Cuál será la mayor dificultad en funciones de varias variables? Bueno, en funciones de una variable yo puedo coger aquí un punto a y desplazarme h unidades hacia la derecha, considerando que h siempre es positivo, pero aquí no tengo pérdida, es decir, cuando a un punto a le añado una cantidad positiva h, no tengo más opción que irme hacia la derecha. Si estamos hablando de funciones de varias variables, por ejemplo, funciones de dos variables, ya no tengo una única dirección en la que moverme, de forma que esto de añadirle h, ¿en qué dirección lo puedo hacer? Pues existen varias direcciones que son lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, mirad la analogía de la definición respecto a la que teníamos con una sola variable. En este caso, lo que estoy haciendo es desplazarme de un punto a, con coordenadas a1 o a2, a otro punto en el que me desplazo h unidades, pero solamente en la dirección de la primera coordenada. ¿De acuerdo? Diremos que es en la dirección del eje positivo de las x. Entonces, la definición del límite es análoga, pero como solamente nos movemos en esta dirección, vamos a llamar a esta derivada parcial respecto de la variable x. Y de la misma forma podríamos definir la derivada parcial de la función con respecto a la otra variable, a la variable y. Sería de esta forma. Aquí pasaríamos de un punto a1 a 2 a un punto en el que me muevo h unidades, pero solamente en la dirección del eje de las y.
Y entonces en este caso sería una derivada parcial de f respecto a la variable y. Estas son las que llamaremos derivadas parciales. Al vector que podemos formar con todas las derivadas parciales en un punto respecto de todas sus variables, en este caso, por ejemplo, es un caso genérico en Rn, le vamos a llamar vector gradiente. Vamos a ver geométricamente la similitud o el significado que tienen estas funciones, un poco comparándolas con lo que sucedía en funciones de una sola variable. Vamos a movernos aquí. Esta sería un ejemplo, una función de dos variables que ya conocemos. Vamos a ver cómo calcularíamos aquí las derivadas parciales. En este caso vamos a hacerlo solamente respecto de la primera variable, respecto de las x. Entonces esta es la función, la superficie, la gráfica de la función, la superficie. Y aquí tenemos un punto A, que puede ser un punto cualquiera, que hace el papel de variable independiente. Entonces el punto B sería la imagen del punto A través de la función. ¿De acuerdo? Conforme movemos A, pues lógicamente se mueve también su imagen de esta función. Lo colocamos en un sitio que nos permita ver lo que va a suceder ahora y lo que hacemos es trazar una recta que sea paralela al eje de las x. Recordemos que ahora vamos a movernos, a desplazarnos una cantidad h, pero solamente en el eje de las x. Por eso vamos a fijar ahora su dirección. ¿De acuerdo? Aquí se ve claramente que es paralelo al eje de las x. Y lo que vamos a hacer es intersectar un plano que pase por esta recta con la superficie. De forma que claramente vemos que esta intersección es una curva y en este caso concreto es una parábola. Bien, pues en esta parábola la fijamos aquí. Se ve claramente. Y aquí es donde vamos a poder dibujar la recta tangente, que es exactamente lo que hacíamos con funciones de una variable. Entonces, la derivada de esta función en este punto, la derivada parcial respecto del eje de las x, que es lo que estamos calculando, equivaldrá a la pendiente de esta recta tangente en este punto. De la misma forma que sucedía con funciones de una sola variable. ¿Cómo haremos nosotros este cálculo? Volvemos aquí. Vamos a ver aquí cómo calcular las derivadas parciales de una función. De forma analítica lo podemos hacer aplicando justamente la definición que hemos visto antes. Por ejemplo, para esta función, la derivada parcial respecto al eje de las x tendría esta forma. Se trata de calcular lo que sucede en un punto x, y en un punto x más h, y sustituirlo en esta función ambas, intentar arreglar este cociente y luego calcular el límite cuando el h tiende a 0. En este caso vemos que la derivada de la función respecto de x, la derivada parcial, es igual a 3. Lo realizaremos también de una forma que nos va a resultar más cómoda, que es la siguiente. Si queremos derivar una función respecto a la variable x, lo que vamos a hacer es considerar la otra variable, la y en este caso, como si fuera una constante. Y viceversa. Por ejemplo, en este caso de aquí vamos a derivar respecto de la variable y por tanto lo que haremos será considerar la x como constante. ¿De acuerdo? Vamos a calcular la derivada parcial respecto de y. Bueno, aquí tenemos una suma de funciones, por tanto derivaremos cada una de ellas por separado, las sumaremos. La derivada del logaritmo neperiano de xy respecto de y, podríamos pensar en derivar esto de aquí. ¿Vale? La x hace el papel de una constante que podemos pensar en un número. ¿Cómo derivamos el logaritmo neperiano de 3y? Pues la derivada sería 1 partido por 3y por la derivada de 3y, que es 3. ¿De acuerdo? Este 3 multiplicando y dividiendo cancela y me quedará solamente 1 partido y.
que es lo que aparece aquí. De la misma forma, podemos derivar la otra función, que es la exponencial. La derivada de la exponencial es la misma exponencial y luego por la derivada del exponente, que en este caso al considerar x cuadrado como constante, pues es una constante que multiplica a y, la derivada será justamente esa constante. Recordemos el significado de esta derivada es la tasa de variación de la función cuando nos desplazamos de un punto a otro, pero en este caso en la dirección del eje x, si estamos hablando de la derivada parcial respecto de x, o en la dirección del eje de las y, si estamos hablando de la derivada parcial respecto de y. Pero claro, nuestro punto, en el plano que hace de dominio de la variable independiente, nuestro punto puede moverse en múltiples direcciones. ¿Por qué nos tenemos que atañer solamente a la dirección del eje de las x o la dirección del eje de las y? ¿Podemos movernos en cualquier otra dirección? La respuesta es que sí, y que vamos a utilizar para ello lo que vamos a llamar derivadas direccionales. La idea es exactamente la misma que con las derivadas parciales, pero me van a permitir moverme en cualquier otra dirección que necesite. La forma analítica de calcular esta derivada direccional es la siguiente. Necesito una dirección, es decir, un vector. Necesito que este vector sea unitario, es decir, que tenga norma módulo 1, que esto ya sabemos que es sencillo de conseguir, simplemente dividiendo todas las coordenadas del vector entre su módulo, si no fuera unitario. Y entonces luego definimos la derivada direccional de la función en el punto A y en la dirección V, de la siguiente forma, como la multiplicación del vector gradiente por el vector unitario en cuya dirección queremos calcular la derivada. Esto desarrollado sería de esta forma, y esto ya sabemos que simplemente es un producto escalar, por tanto el resultado es un escalar, es un número. Vemos un ejemplo aquí. Querríamos calcular la derivada direccional de esta función x partido y en el punto, por ejemplo, en el punto 1, 1 y en la dirección 1, 2. Lo primero que habría que hacer es conseguir que esta dirección, este vector, sea un vector unitario, de forma que calculamos su módulo y consideramos exactamente el mismo vector, pero con las coordenadas, con las componentes divididas entre su módulo. De esta forma, el módulo, la norma del vector v, ha pasado a ser 1, que es la condición que necesitábamos. Entonces, a partir de la función calculamos su vector gradiente, que sería de esta forma, es sencillo calcularla, y después directamente aplicamos la definición, es decir, la derivada direccional de la función f en el punto 1, 1 y en la dirección de este vector es multiplicar el gradiente en el punto 1, 1 por el vector normalizado. Si este es el gradiente, sustituir aquí el punto 1, 1 nos lleva a este vector, al 1 menos 1, luego multiplicamos por el vector unitario y el resultado da menos 1 partido raíz de 5. Siguiendo con las ideas anteriores del significado del signo de las derivadas de una función en un punto, esto indicaría que, situados en el punto 1, 1, si nos movemos en esta dirección, o en esta dirección, que es la misma, la función, al tener una derivada parcial, una derivada direccional negativa, la función al movernos en esta dirección disminuye.